Un cargamento de alto volumen ruso llegó a los puertos africanos de Somalia. Moscú ha desplegado la diplomacia del grano para derrotar a sus contrincantes políticos, principalmente en el terreno del sur global. El continente africano tiene por un lado la diplomacia rusa a la ofensiva y por otro lado la diplomacia occidental, criticada y puesta en la picota. Rusia aplica latigazos geopolíticos al occidente colectivo con la poderosa arma de nada más y nada menos su poderosa industria de alimentos puestos al servicio de los que más lo necesitan. Una diplomacia, sin dudas, que convence a cualquiera. Rusia domina con su grano gratis. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La Agencia Somalí de Lucha contra los Desastres Naturales, SOTMA, informó el arribo de 25.000 toneladas de trigo gratuito donados por Rusia debido a las fuertes inundaciones que han afectado la población del país del Cuerno de África, ya de por sí complicado para cumplir con las demandas alimentarias de la nación. La agencia local, SONA, informó que la importante donación de Rusia podrá atender alrededor de 3 millones de ciudadanos somalíes afectados por las inundaciones. Este incluye productos puramente alimentarios que se distribuirán por todo el país, comentó la agencia oficial del gobierno somalí al respecto. La población priorizada asciende a 550.000 somalíes que han perdido hogares y cosechas por las fuertes lluvias, mediante un plan coordinado por las autoridades de defensa civil del país africano. En un trayecto de un mes, con la ayuda recibida, se podrá abordar la crisis alcanzando los 3 millones de afectados. Este tipo de acciones, ejecutadas por la diplomacia moscovita, fácilmente están enmarcadas en un plan más ambicioso que denominaremos diplomacia del grano. Amén del sincero interés humanitario de la acción desde el Kremlin, han entendido que la situación privilegiada de Rusia en el mercado alimentario global y sus suministros lo hace una más de sus armas geopolíticas. En julio de 2023, Rusia logró una victoria estratégica celebrando la cumbre Rusia-África, donde, por cierto, el tema alimentario tuvo un papel principal. Contrarrestar los enfoques que perjudican principalmente a los más vulnerables y socavan la seguridad alimentaria. Reza la declaración final de dicho foro diplomático. Rusia estira la mano a África. África la toma. El abandono de Washington de las naciones más débiles ante la crisis alimentaria representa el primer factor de la creciente y decisiva influencia de la Federación Rusa en los asuntos africanos. En efecto, Estados Unidos se encerró en su propia trampa. En marzo pasado, el mandamás del Coloso del Norte, Joe Biden, había afirmado que Washington no abandonaría a sus aliados y a los pueblos del mundo más vulnerables ante la crisis global de granos, presuntamente causada por la manipulación que Rusia hacía de los mercados internacionales. En concreto, Biden había prometido que Estados Unidos, conjuntamente con Canadá, que son grandes productores de trigo, habían conversado los planes a seguir para incrementar sus exportaciones con el fin de aliviar la falta de alimentos en las naciones más empobrecidas. Vanas promesas. Al contrario, Rusia sí respondió con hechos. La compañía rusa de fertilizantes Uralchem, de la mano del gobierno de ese país, ha donado 23.000 toneladas de fertilizantes con destino a Zimbabue. Anteriormente, la compañía había enviado 100.000 toneladas para Kenia y Malawi. Estados Unidos plantea, mediante la iniciativa Misión de Resiliencia para la Agricultura y la Alimentación, FARM, conjuntamente con Francia, inversiones de montantes superiores a los 1.300 millones de dólares para la agricultura africana. El ajedrez geopolítico se mueve en África de una lucha entre Estados Unidos y Rusia. Algunos nos culpan por decir que las sanciones europeas son la causa de la crisis alimentaria mundial, incluso en África, aseguró Emmanuel Macron, mandamás francés. Eso es totalmente falso. Los alimentos, como la energía, se han convertido en armas de guerra rusas, agregó. Ciertamente, Rusia está en guerra con Occidente. Putin responde con sus armas a la agresión.
Un estudio presentado por la Comisión Africana de Estadísticas Agrícolas concluyó en que alrededor del 20% de la población africana está desnutrida. La región central del continente es la más afectada por las sequías y ambientes de inestabilidad interna, principalmente a partir de la hecatombe geopolítica causada, entre otros foros, por Francia de Libia. Hay otras partes del mundo en la que Rusia no solo ha escapado al aislamiento internacional, sino que sigue ganando aliados, comenta un reporte de la CNN. Bien perspicaz, el medio agrega que, utilizando una retórica agresiva contra Occidente, Putin gana aliados en África, ya que ha tomado la bandera de la lucha contra el neocolonialismo. Quiero decir que se dirigen barcos con cereales rusos a 6 países que necesitan ayuda, afirmó a principios de este mes el presidente de Rusia. Rusia seguirá proporcionando a los pueblos africanos asistencia y apoyo integral, incluidos alimentos y fertilizantes, prometió el líder ruso. Evidentemente, es un socio confiable para África. Rusia mantiene una fuerza de 5.000 efectivos desplegados en 5 países de África: Burkina Faso, Libia, Sudán, República Centroafricana y Mali, denunció CNN. En efecto, las preocupaciones occidentales residen en la posibilidad de que, por medio de la cooperación alimentaria, Moscú avance en otros proyectos, sean energéticos, militares o de cooperación estratégica. El canciller ruso Sergei Lavrov se pronunció en su visita a Egipto. Hemos confirmado el compromiso de los exportadores rusos de cereales de cumplir todas sus obligaciones. Rusia tiene en cuenta la importancia de sostener sensibles alianzas con los liderazgos africanos. Mientras tanto, Occidente se queda perplejo, sin poder detener el proceso. El ministro de Agricultura de Rusia, Dmitry Patrushev, informó que Rusia ha donado hasta 200.000 toneladas de trigo gratuito para África para diciembre de 2023. Una importante cadena rusa censurada por Occidente realizó una cronología sobre los aportes rusos a paliar la crisis alimentaria global. El 20 de marzo, Vladimir Putin prometió a los países africanos que tengan compromisos con el país responder a sus demandas. 6 meses después, superados los obstáculos logísticos, el 17 de noviembre arribaron los primeros contenedores de alimentos para Burkina Faso y Somalia, países priorizados por su situación interna inestable. El 30 de noviembre llegó un segundo carguero a Somalia, mientras la primera semana de diciembre han arribado a Eritrea, Malí, República Centroafricana y Zimbabue alrededor de 100.000 toneladas gratis de granos para estas naciones. Destaca que cada vez que Occidente busca reaccionar, Moscú le gana el pulso en África. No solo eso, el Occidente ganó más repudio en el continente africano a raíz de la explosión de la crisis de Europa del Este. Todo el grano ucraniano retenido en los hilos exportados gracias al pacto del grano logrado por Rusia y Ucrania, con intermediación de la ONU y Turquía, se encontraba cómodamente guardado en los almacenes occidentales. Entonces, la diplomacia del grano rusa es coherente con su política exterior multipolar, a todas luces. Claro que sí. No obstante, en Occidente condenan tal conducta. Cabe la pregunta: si Occidente tuviera las mismas herramientas de Moscú, ¿no las utilizaría como arma geopolítica? Opine, estimado suscriptor. Su opinión es decisiva. Aumentar la cooperación al más alto nivel y fomentar el diálogo constructivo en el marco de los mecanismos ruso-africanos internacionales, concluyó la declaración conjunta de la cumbre Rusia-África. Es decir, el futuro es prometedor. Finalmente, la entrada en África de Moscú y sus conglomerados económicos es el rédito del político de la cooperación alimentaria. Las autoridades rusas han prometido para el año 2024 cumplir con cualquier demanda de las partes más vulnerables del continente africano. Por cierto, ha habido de reconocimiento y cooperación internacional, negada o regateada mediante mecanismos coloniales por el occidente colectivo. África ve en Rusia el futuro. Durante todo el año que viene, Moscú busca cosechar lo que sembró: la meticulosa política de cooperación alimentaria con los países del mundo que más lo necesitan. En especial, África hace de la llamada diplomacia del grano un látigo con que Rusia golpea a los ex-esclavistas de África.
el mismo con que fue golpeado durante siglos la espalda del africano. Se acabó. África unida es libre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.